¿Cuál es la característica de la recolección de café en Colombia y por eso es tan famoso? Es- Entre muchas otras cosas es por la forma de recolectar. Y es No, que ¿cuál es? sí, Yo soy el alma de la cierto que fiesta. sí. ¿Cuál Entonces, bravo? ¿A ustedes les parece que yo aparezco bravo en los ven, videos? aparece como No, bravo, como aburrido, como que, ay, qué jartera tener que hacer esto. Aparece así. Mire, si van a venir entonces, si van a venir entonces a la grada, pues venga, pero vengan y no molesten pues acá. Y si no van a venir, pues ni escriban. Algo así. Le falta hacer como, Esa es una crítica le falta hacer así y ya. Ya estoy grabando. después de la vaciada que me acaban de meter, Esa. estamos aquí con Miguel Ocampo, del campo. ¿Del campo de dónde es que estamos? Circasia Quindío, A Barcelona Alta. Barcelona Alta. ¿Y a qué altura estamos? Aquí estamos a 1650 metros sobre el nivel aproximadamente. Este sujeto fue un huésped de los primeros que estuvo en la Granja La Providencia, ciclista, más o menos, pero produce café. Y pues nosotros repartimos el producto de él, o sea, el café, en Bogotá. Sí, el ¿Cierto? café. Hasta ahorita solo reparten mi café, nada más. Exacto. Entonces estamos aquí en la finca porque nos invitó hace mucho tiempo y por fin tuvimos tiempo de venir a visitarlo y que nos muestre su proyecto y les vamos a mostrar cómo es la cosa y aquí con Miguel que nos va a ilustrar cómo es el tema del café artesanal. ¿Cómo se dice? Pues Proceso. es más un café tradicional, ¿cierto? De Exacto. prácticas tradicionales, combinada con algunas prácticas, digamos que de conservación, ecológicas, pues porque nuestro terreno tiene una quebrada, tiene un relicto de bosque, tiene guadua y nosotros tenemos un cultivo que lo combina con forestales, con frutales y con otros cultivos, porque tratamos por el autoconsumo del café que nos gusta mucho a nuestra familia y a mí, que sea un café que sepamos de dónde viene y que tenga poca traza de químicos de síntesis. Utilizamos muchos productos biológicos para abonarlo, para protegerlo de las plagas, pero como lo tenemos combinado con otros cultivos, eso ayuda mucho. Entonces, vamos a ver lo del cultivo, cómo lo tenemos allí, estamos en crecimiento, tenemos todo el proceso también de secarlo, de beneficiarlo y ya con un socio tenemos la tostión y con algunos socios tenemos la comercialización. Es un café muy rico, un café muy típico de la zona, es un café de la variedad Castillo Naranjal, resistente a broca y a roya en cierta manera y eso facilita que el manejo tendiendo al orgánico pues sea más, un poco más fácil. ¿Por qué no decimos que es netamente orgánico? Porque no podemos asegurar que los vecinos fumiguen, Ah, claro. ¿cierto? Pero nosotros tenemos una práctica basada en lo biológico. Ay, pero cerca tú, a donde tienes el cultivo ahí. Afortunadamente la quitaron, era una tomatera, sembraban tomate, frijol, habichuela y arberja, ¿Y cafetales no hay más? tradicional con Ok. la fumigación, y nosotros somos parte del cafetal al lado, pero ya lo quitaron y va a cambiar el uso allí, eso nos beneficia en nuestro manejo. Pero es que el señor dueño va a cambiar de cultivo o tiene Cambió, la mentalidad. cambiaron de dueños y quienes llegaron tienen otra mentalidad, una mentalidad parecida a la nuestra, Ah, bueno. en ese sentido. ¿Y cómo le ha ido con la bici? La bici bien, al que me ha ido mal es a mí, porque yo me caí en la bici, pero la bici bien. Y él me culpa siempre que fui yo el que lo. Sí, la recomendación es montar alejado de Sergio o no con él para no sufrir accidentes. No les crean, señores suscriptores, seguidores, porque si no, nunca van a ir a la granja. Usted me está haciendo mala. No, no, la granja muy bien, fue un buen motivante. Lo que digo es no monten con él, pero a la granja se puede ir. Es muy chévere. Miguel nos acompañó a la carrera de Chapala Rey, ¿cierto? Mítica y Chapala. No, pero ¿en dónde se accidentó En fue? Chapala, En Chapala. ¿Y por qué se cayó? pues yo creo que yo sumo 3 errores. Bueno, 4 errores. Con el entrenamiento que Primero tuve, haber ido. sí, con el entrenamiento que tuve en Granja La Providencia, porque aquí me orientó Sergio y María, nos orientaron mucho a un amigo de mí que nos metimos con el tema de las carreras. En el entrenamiento vimos, o yo vi, sentí un progreso y un desempeño muy, muy bueno. Y en la carrera sentí también el desempeño, mirando los tiempos, el corte de los 50 kilómetros, y yo decía que iba a llegar a 1 hora y ya he estado como 1 hora y cuarto antes de lo previsto. Dije, lo voy a hacer mucho mejor. Pues me emocioné con el tema y le di mucho más duro y en un descenso iba muy rápido, vi una ciclista adelante, bien adelante, no lo tuve en Sí, cuenta, sí ven que no era yo. no lo tuve en cuenta y cuando hubo una curva, la cual cogí muy rápido, pero iba por la mitad de la vía, la ciclista que estaba adelante, que había visto adelante, había frenado mucho. Entonces, mi primer error es haber descendido tanto. Primero, haber confiado tanto, ¿cierto? Haber corrido ese riesgo. Dos, haber descendido tan rápido. Tres, cuando me encuentro una curva a la otra ciclista, me asusté
y cometí el otro error que fue frenar en seco. No hice el quite, no, frené en seco y lo que pasó fue que la llanta trasera obviamente derrapó y la cabrilla se torció y yo caí en seco sobre el hombro y tuve la fractura. Entonces digamos que fueron tres, cuatro errores que cometí allí. No, lo de la cara siempre ha sido así, fue un golpe de nacimiento. Les vamos a mostrar, ¿vamos para dónde? ¿Para el secatorio? Pues como estamos Para aquí, el secatorio. vamos a primero la zona de beneficio del café y luego dónde se seca el café. ¿Y se llama secatorio? Y posteriormente vamos al terruño chanchan, que en nuestro café se llama chanchan, en honor a ese son cubano, con el cual conocimos unos muy buenos amigos en el 2013 y que hemos viajado por varias partes del mundo, con los cuales trazamos este proyecto de vida que es tener un ¿No era terruño. por el machete cuando se acababa la cosecha? No. Hágale, Miguel, hágale, Miguel. Esta construcción es totalmente en guadua y obviamente la cobertura en plástico, que es plástico de invernadero, que tiene una duración como de 4 a 5 a 6 años, de pronto depende del mantenimiento que se le haga, y toda la estructura es guadua, y es guadua de la zona, de nuestro Hay unas que vienen terruño. con protección, ¿no? ¿Cómo? Hay unas que vienen con protección ¿Protección de qué? del sol, del ¿De UV? plástico ese sí. No sé si esta lo tengan, para ser Pero igual sincero. no tiene nada que ver con, no le pasa nada al café. No, al café no. Porque igual eso se seca Se antes seca al sol. directamente al sol. Esto se llama un secador parabólico, ¿sí? Es tecnología que se ha traído de otras zonas y que el Comité de Cafeteros y la Federación han tratado de ir adaptando a estas zonas. Aquí funciona muy bien y si usted, aquí el sol oriente-occidente, ¿cierto? Entonces el secador está de norte a sur para que el sol dé en toda la cara por un frente y después en toda la cara. Si hiciera de norte a sur, calentaría una parte del café y después la otra. Venga, Miguel, y tendría esto aquí el riego. esto no se, bueno, esto no se suda, por dentro no hace como un efecto invernadero. Pues la idea realmente del secado del café es quitarle la humedad al café, ¿cierto? Entonces lo que hace esto con el calor, lo que hace es que la humedad que está contenida en el café, que es un gran contenido, salga al ambiente o a la parte alta de este invernadero, de este parabólico, y él tiene un espacio amplio por donde fluye el viento. Entonces lo que hace el viento es arrastrar la humedad. El café debe quedar con humedad más o menos entre el 10 y el 12% de humedad, es decir, de contenido de agua con respecto a toda la masa del grano de café. Entonces, este es un tiempo que se deja allí. Hay unas partes técnicas, digamos, un poco manuales, pero que son de cierta manera fiables para asegurar cuándo es que el café está en ese rango de humedad. ¿Sí? Muy buenísimo. Entonces, Very good. eso es construido con obra de mano, pues de por acá, expertos en la zona, buen provecho. Buen provecho. Y por aquí, este es la zona de beneficio. La zona de beneficio consiste en la primera selección a partir del flote en agua del café. Aquel café que flota es de mala calidad, es poco denso, está poroso, entonces se retira allí y luego viene a la famosa máquina despulpadora. Aquí se hace todo el proceso pero de espera, porque no retire. entiendo una cosa. A ver, Contame. el señor viene con el balde aquí Del café, del que recolectado. cogió, Sí. el recolectado, ¿cierto? Sí. Y lo echa aquí. No, primero lo coloca en un balde, sí, con agua, ¿cierto? Y en el flote del agua va a quedar el café de baja densidad, ¿sí? Va a quedar arriba. Ese café se le llama pasilla y se retira. Se descarta. Se descarta. Digamos que es Pero una eso calidad usan de café. abono, ¿no? ¿Ah? Eso a veces lo usan para Sí, abono. o no, o algunos sitios compran esa pasilla para un tipo de café, que es comúnmente el café que se compra en algunos sitios, sí, ¿cierto? Muy comunes en Colombia, que es el café que sabe quemado, ¿cierto? Viene de ahí, viene de las pasillas. ¿Sí? Pero el quemado no es por la pasilla, sino por como también lo quemaron, ¿cierto? De hecho, se quema para ocultarle muchos defectos al café, porque la pasilla tiene muchos defectos que se van a ver reflejados en el sabor, entonces por eso es que se quema. Listo, entonces o sea, es una tostión muy alta para ocultar y homogenizar el sabor. Entonces tú descartas lo de arriba y lo que queda abajo, entonces. Entonces lo que queda abajo es lo que pasa aquí a la máquina, ¿cierto? Sí. Y entra por esa tolva. Sí. Esto es un proceso en seco, ¿cierto? Entra por esa tolva y sale aquí, sale a uno de estos tanques y aquí empieza un proceso realmente de oxidación. Hay dos procesos.
puede ser oxidado, puede ser fermentado. El oxidado es que está expuesto al oxígeno, que es el que nosotros hacemos. O está el proceso de fermentación que es en ausencia de oxígeno, es decir, anaeróbico. Pero espera porque Esas son dos formas de hacer el tema del me beneficio. perdí un poquito. El señor, No, usted no es dijo raro, que le pasan las rutas. le echó el agua, el que flotó, y después ese cómo lo pones a secar para después echarlo seco acá. No, No me dices. no inicial. Ah, o Pasa de una sea, vez de ahí escurrido, o sea, pasa en seco, allá. seco no es que esté totalmente seco, No, sino que esté escurrido. está escurrido. Ah, Además, porque cerca, no sé si me equivoco ahí, pero cerca del 60% del grano es humedad entre la claro, cáscara y la pulpa. sí. De hecho, el cálculo que tenemos aquí, que es 64 kilos de grano de la mata como tal, al secarse quedan 12.5 kilos, ¿cierto? Ok, De 64 queda una sola arroba. Y de esa arroba de 12.5 kilos, en tostión solo quedan 8. ok. Todo eso son pérdidas en qué? En humedad, en la masa, pues por humedad, ¿cierto? Y obviamente en la selección que se hace del café. Entonces echan el café ahí, El la pa despulpadora, ¿cierto? sí, el pel sí despulpa, Sí. entonces le quita la cáscara que sale O sea que hacia sale, atrás sale así como está aquí, y él viene aquí, si ven este mallado, este enmallado lo que hace es seleccionar por el tamaño de del la pepa. grano, pasa unos por acá y otros salen allá como descartes, parte del descarte. Por eso es que de 64 kilos quedan 12 al final, porque él descarta y después pierde humedad, ¿cierto? Todos son descartes. Por eso el esfuerzo para el pequeño campesino es harto. Tiene que trabajar ¿Y puedo mucho para tocar recoger esto? solo uno. Pues lo ideal, no, pues sí lo puede tocar acá. O Sí, sea, me sí, refiero a que sí. así sale, pero entra, a ver, Entra como para que la muy, gente muy vea, húmedo. entra así, no se despulpó. Sí, mira, aquí está, Ah, está ok, vacío. listo. Entra rojo, el granito que uno ve en la matica, y sale así, ya Sí, exacto. Que pelado, como está cubierto por una baba que llama mucílago. el mucílago, sí. Entonces, lo que se hace así con este proceso de oxidación es que ese mucílago se desprenda y parte de lo que está compuesto en mucílago sea absorbido por la pepa. Eso le ayuda a dar el sabor y la fragancia Pero eso es para el café. descarte, ¿el mucílago se descarta o Él se se seca, seca? eso se seca y después se hace un lavado. El tradicional es que pasa por 2 o 3 lavados hasta que el mucílago suelta para yo poderlo pasar al proceso de secado, que es Arriba. aquí arriba. Hay otros procesos, digamos que este ya redujo mucho el consumo de agua desde la pelada. Antes se consumía mucha agua ahí. Aquí ya se redujo esto, pero seguimos consumiendo agua en lo que es el retirar el mucílago. Solo que estos tanques ayudan a que puedo reutilizar el agua varias veces. Y el agua pasa a unos tanques que no van directamente al campo, sino que van a estar a unos tanques donde sufre un proceso y puede ser aprovechada ya para la misma finca. ¿Y aquí en qué porcentaje vas del que decías que cojo 60 kilos y después me queda una arroba y después quedan 8 kilos? Estamos entre los 64 y los 12.5, O porque sea, aquí apenas está en el proceso, ok, ¿cierto? Entonces, este es el proceso de oxidación. Aquí hay un conito, si lo puedes ver acá. Este conito se llama fermaestro. ¿Esto qué ayuda? A determinar cuándo es que esa fermentación es la adecuada para ya lavarlo y ponerlo a secar. ¿y cómo hace ese cosito eso? Este conito tiene una marquita, ¿cierto? Uno lo Sí, llena totalmente y lo sumerge acá. El proceso fermentado es dado básicamente por la temperatura, ¿cierto? Entonces todos los microorganismos empiezan a trabajar, aumenta la temperatura y esa temperatura ayuda a degradar ese mucílago. ¿Cuándo se sabe? Cuando se llena ese conito, se llena y pasa el tiempo, él baja porque pierde volumen por el claro, mucílago y la sí, humedad y llega a un límite, a una marca. Esa marca dice, si llega ahí, ya no es el tengo que momento de sacar. lavar y pasamos a secar. Y la lavan como Agua, agua nomás, sí, agua. con hidro, como la bicicleta. No, esto Ah, es más bueno. sencillo. Aquí hay por aquí, uno lava y con este partico empieza a agitar todo Pero el con café. eso, o sea, llenas aquí esto de Sí, agua y aquí lavas. sí, con la cantidad que se Mm. requiera. ¿Y por qué tienes dos Porque a espacios? veces tenemos una alta producción y la idea es que la recolección de 2 días se junte, pero una tercera o una cuarta va aparte. No es bueno combinarlo. Entonces hay que tener espacios para ir fermentando por aparte. Entonces, dependiendo del clima, dependiendo de la cantidad, una fermentación puede durar 12, 20, 30 horas, ¿sí? Ok. Cuando es
perdón, fermentación, no, digo, sí, fermentación, oxidación, que es abierta, porque hay fermentaciones que utilizan otras técnicas que puede durar hasta 90 horas sin oxígeno en proceso de degradación. ¿Y cuando son grandes industrias aceleran esos procesos o es igual así? Sobre todo el proceso de secado, porque Ok, utilizan silos eléctricos o a base de gas para acelerar calentar el el secado secado. del café. Nosotros aquí lo hacemos con energía solar y con la concentración que ofrece el parabólico, ¿sí? Que está aquí arriba. Entonces, aquí arriba es donde llevamos esto que se lava, Lo se pones ahí escurre arriba. y se esparce en estas mallas, en donde pueden pasar una semana o hasta 2 o 3, dependiendo del clima. ¿Y cómo sabes tú que ya? Arriba utilizamos también otra técnica de unas mallas y lo hacemos por peso. Le hacemos seguimiento a peso día a día, 2 veces como mínimo. Y cuando tenemos la pérdida de un peso de 250 pasa y llega a los 104 gramos de una cantidad de una muestra, de 250 a 104, ahí determinamos que ahí está la humedad correcta. Retiramos y ya lo pasamos, Ah, hay un ya sea a tostión. porcentaje. Sí, sí, ahí le vamos haciendo seguimiento a la pérdida de humedad por peso. Sí, o sea que toca empezar a pesar día eso, ese gramaje, todo el café que tengas. Sí, entonces lo separamos por lotes o por días, ¿cierto? Mm, Entonces, y cada uno tiene su propia malla. ok. Entonces, cada malla nos va indicando cuál va saliendo. ¿Nos vas a mostrar arriba Sí, cómo es la sí, vuelta? vamos. Vámonos. Esta es una época en donde apenas va a llegar, es una época en donde apenas va a llegar la cosecha, digamos, la traviesa, que es la que llega ahorita en abril, mayo. Pero la gran cosecha va a venir entre septiembre y noviembre. Ok. ¿Qué se llama la cosecha traviesa? Es la traviesa porque digamos que es la cosecha atrasada que nadie espera y que está atravesada en el tiempo frente a la cosecha que es realmente. Por eso es que aquí en el eje cafetero se habla de las fiestas de agosto, ¿cierto? Porque esa era la época de alta producción, Ok. ¿sí? Oiga, Miguel, ¿cómo está el mercado ahorita? Que la gente dice, no, que es que el mercado del café está bueno. ¿Cómo lo Pues ves está tú? bueno en Como, bolsa, ¿cierto? En sí. bolsa, pero digamos que el O sea, en precio que bulto es, no, en bulto que llega el caficultor con que no tenga estos procesos, que digamos solo siembre, sigue, se sigue viendo sí, afectado, claro, sí. porque es que vender el café en grano seco, que se llama en pergamino, que es el que se habla en la bolsa de valor y esto, Ajá, realmente al campesino no le queda pues nada, le ha aumentado en estos días, pero en no le las cuentas que justifica. nosotros hacemos, realmente no entendemos cómo puede vivir un campesino de la venta del café. No da para recuperar gastos. Ok, Quizás a veces, según el precio, puede alcanzar a dar el costo de la producción. me pongo pantaloneta, esa gente es como muy caliente, ¿no? Sí, ¿Otro pero clima? usted necesita ahí calorcito. Se me seca el grano. Aquí, ayer retiramos café que teníamos, que ya está en proceso de tostión. Entonces, de aquí cuando se seca, que lo disponemos en estas camas, vamos haciendo el seguimiento del peso. Pues aquí está nuestra báscula y vamos haciendo el seguimiento en estas machas. Y vamos ¿Y por qué ahí te quedó pesando. café? Porque nosotros alcanzamos a hacer selección. Ok, Entonces, hay alguna selección de ese café o este que está acá, que no es un café como el que nos interesa producir y llevar a tostión, porque este ya tiene muchos defectos. mm, Ningún café es libre de que tenga broca o roya, ¿cierto? Lo importante es tener una buena selección, por eso esto tiene una mano de obra intensa, siempre intensiva. Pero el campesino pues no tiene tiempo para eso, por eso lo vende así y no obtiene los beneficios a veces que, o que sea, tiene la selección. no le da el valor agregado de la Claro. selección. Entonces, Pero es que es por capacitación, o sea, digamos no, por aquí. básicamente también es Mm, por tiempo, porque esto requiere tiempo la selección y el tener un café seleccionado, cuando se lleva al comité de cafeteros hay un precio base, ¿cierto? Y ese precio base, si el café es una muy buena calidad, hay una bonificación. Esa bonificación se logra en gran parte por la calidad del café y también por la selección, porque ningún café está libre que tenga claro, y es más broca, trabajo para ellos pero ponerse hay que a... mantenerlo en un porcentaje, ¿cierto? Si el porcentaje de granos con respecto al total de broca y roya es mucho, pues la calidad del café en general va a ser
va a ser mala. Entonces nosotros lo que hacemos aquí es una selección. Cuando hicimos el flote que les explicaba, esa es una primera selección. Luego aquí cuando se seca se hace otra O selección sea, selección tras selección le vas tú dando más valor y se al va café. concentrando, se va depurando el café de mejor calidad, que es el tamaño, que es el grueso del café, que es el peso del café, y eso va a determinar mucho. Bueno, y la integridad del grano, que no esté mordido, que no esté vinagre, que no esté agrietado, y eso va dando, eso va, definitivamente influye sobre la taza, ¿cierto? Sobre la taza y la experiencia sobre el café. Miguel, ¿cuánto te cabe aquí? ¿Cuánto café en peso? Cada cama de esas, ¿cuánto te aguanta o cómo es? Pues aquí hemos tenido más o menos este está como para unos 400 kilos, Ok. ¿sí? O sea, 200 y 200. Sí, que fue lo que nos pasó más o menos en noviembre, solo que tuvimos entre octubre y la segunda semana de diciembre, se alcanzó a producir casi 1,8 kilos, casi una tonelada y 800. Entonces aquí tuvimos un Muy movido, solo que el clima nos ayudó a sacar y nos tocó disponer de otros espacios para ir regar, secando, sí, sí, para ir claro, secando, sí. para no desperdiciar. Y cuando logra esto por el peso, la humedad, cuando lo llevamos ya al socio tostador y hacemos la tostión, nosotros hacemos la tostión, casi todas las tostiones les hacemos perfil de taza, Ujú. ¿cierto? Y ahí es cuando sacamos las diferentes presentaciones. Vos nos compras mucho el paquetón de 2,5 y para tus clientes el paquete de 340 gramos, que es la libra inglesa. Ese es el que dejan viajar en el avión, ¿sí o no? Para la gente Sí, que le lleva café a todo el mundo que viene aquí a Colombia y le lleva café a sus familiares en otros países. El que permite en el avión es de sí, 340. 340, unos 2, 3 libras se pueden llevar. Además, nosotros ahorita estuvimos de viaje y nos llevamos en nuestro viaje nuestro propio café y nuestra propia prensa es una buena compañía para todas las mañanas iniciar la jornada de caminatas. Y este es nuestro secador beneficiadero construido por un experto local. Ah, es que tiene que tener su... Sí, maneja la guadua, tiene su experticia. toca cogerla Sí, en una luna especial, en una ¿cierto? Y época especial, inmunizarla con los productos que son, en el espacio que es. Y dos, la colocación, pues la instalación del plástico y la estructura y la forma del secador, pues tiene su técnica. también, claro. Entonces, aquí estuvo un experto sobre el tema que es local y nos la construyó. El material de la guadua sí es nuestro, O sea, ¿cierto? lo sacaste de aquí Sí, mismo de de la aquí, finca. del terruño. Hicimos selección de la guadua y aquí pudimos tener el ¿Y material. cuánto te dice él que te dura esa estructura? Él habla sobre 6 años. Ok. Sí, él habla sobre seis Y años. toca cambiarla todos los 6 años. No, él Y dice que a cambio los seis palo por años palo. es cambiar algunos palos. Lo que tenemos que hacer es mantenimiento más o menos cada año de inmunización. ¿Y qué le echas de inmunización? Ellos tienen son unos productos, unos químicos que se Sí, colocan, no se esparce, sino que se inyecta sí, porque en los dentro del hueco. canutos. Entonces es Mm. muy local la instalación de la colocación de la aplicación del inmunizador. Oiga, ¿y me va a dar café? Sí, claro. Gracias, su merced. Nos encontramos aquí a un caficultor de la zona Hola, y a una hola. extranjera que van a ir a mostrarnos el cultivo del terruño de Chanchan. Así es. Terruño Chanchan. Aquí está el café Y antiguo, el el viejo, el más antiguo, sí. viejito. Y de ahí, de la mitad para allá va a ser el café nuevo. Buena tarde. ¿Vamos ¿Vamos? a subir? Sí. Oiga, Miguel, ¿y cuánto dura una mata de café? O sea, a los 6 años llega el pico de... Sí, y debería hacerse un soqueo. Soqueo es cortarla a cierta altura para que retoñe y vuelva a producir. O sea, la mata dura, a los 6 años Puede empieza tener su buena producción y hasta qué edad. y vuelve a tener otra producción por ahí otros 4 años, vuelve si soquea, se puede soquear 2 veces. Entonces digamos que puede alcanzar unos 12 años, 13 años, Y cómo, pero hay y, matas de 20, 25 años. Entonces pero, miren aquí, teníamos café muy viejo, muy viejo, y entonces aquí lo que se ha aprovechado es, se tuvo ese café, para el espacio un poco de los frutales, se van a sembrar más frutales, se van a ampliar las calles que vienen desde del otro lote de plátano, banano y guineo. El guineo va a estar más hacia el fondo para tema de ayudar a retener la tierra ujú. y esto, y porque es una zona más húmeda. Y se hacen cultivos transitorios como maíz con frijol. El frijol va a crecer alrededor de este maíz
se va a ir enrollando. Por ejemplo, ahí ya vemos una muestra acá. ¿Y no daña la mata? No, se asocian muy bien. Ah, Y disminuye un poco que los pájaros o que las plagas del frijol lleguen. O sea, como que se mimetiza, ayuda un poco más. Porque además nosotros no utilizamos químicos, pesticidas. químicos, pues digamos que pesticidas de síntesis, Sí. no. Ah, no. Eso no utilizamos. Utilizamos los pesticidas naturales, que es Ok. combinación de matas como para tal. Repelentes. Pero hay Eso, algunas que repelentes. tienen un efecto sobre algunos que sí los puede matar. Por ejemplo, que el tabaco y eso tiene Pero cierto cuando la efecto. mata de, bueno, me tiene que mandar una foto porque yo Claro que creo sí, que les cuando se mostraré cómo enrede el es. frijol le va a tocar ponerle un testigo, ¿un qué? Un pie amigo Sí, a pues cada mata. la otra forma, y abajo hay unos entables, y es colocar cada 10 metros, se coloca una guadua, y en aguada, en la parte Se superior, amarra, está amarres. un alambre, ¿cierto? Y al alambre se colocan hilos, y en esos hilos se enredan las matas de frijol, de arberja, de habichuela, ¿sí? Eso también es, sino que es más dispendioso, y aquí queríamos aprovechar el mismo maíz. ¿Ese es Esto limón es limón mandarino? mandarino para que lleven. ¿Lo puedo robar? Sí, ese es limón mandarino para que lo aprovechen. Ok. O sea, rico, ¿cierto? Está dulce. Les voy a mostrar, esto es limón mandarino. Esa cara de, de María estuvo buena. Entonces, nosotros hemos sembrado Está rico. algunos árboles. Ahí es como un kiosquito allá adentro. Si alcanzamos a verlo. Con Entonces, aquí, por seguridad. ejemplo, esta parte que está despejada, hubo un ensayo con una variedad de café que nos están compartiendo, pero no pegó bien. De hecho, este espacio era todo este espacio, y si ustedes ven ahí Ah, unos poquitas cuantos, maticas. sí, No pegar, pero no fue pe- que la época Pero del calor, brinda. el y verano. la variedad de pronto aquí no surgió bien, ¿cierto? Y quizás también cuando no lo pasaron, lo que pasa es que cuando tienen una matica, las maticas deben durar máximo unos 6, 7 meses en la bolsa, y más si lo tienen debajo, no es un vivero como tal, si lo que lo tienen por ahí, pues él se afecta, y cuando se va a sembrar, pues no tiene este efecto, ¿no? Y eso es lo que pasa con el pequeño campesino. El pequeño campesino corre este riesgo, pero no tiene ningún respaldo. Mm, Y él sí lo sufre tremendamente, porque está la expectativa de que cuando uno siembra una mata de estas, a los 18 meses como máximo ya tenga la primera producción. Por ejemplo, aquí no la hubo. Para un pequeño campesino que viva exclusivamente de esto es muy difícil. Por eso valorar lo que producen los campesinos es necesario hacerlo, porque están muy desprotegidos, muy desprotegidos. Bueno, entonces allá, mis amigos y amigas, ese es el nuevo cafetal. Ese lo sembramos hace 2 años, ya dio la primera producción, bueno, 2 años larguitos, dio la primera producción muy buena el año pasado. Este lote con el lote que sube hacia la derecha, hacia la carretera, con el que tenemos en el lote de allá, que es un poco más viejo, pues nos dio entre octubre y diciembre, nos dieron un poquito más de 2 toneladas O de sea, producción nuestros clientes de Granja La Providencia ya han tomado café de de esas estos matas. cafetales. Hay aguacate, está el guadual, dentro del guadual y a la vuelta hay también árboles como el yarumo, caracolí, eh, por ahí hay nogal, hay cedro, que lo vamos combinando, hay guayaba, hay limón mandarino, hay mandarina, naranja, que tenemos aquí combinado con el O sea, cafetal. es un café tutti frutti. Es un café tutti frutti, por así decirlo. Y allá está más combinado con plátano y banano. Y la idea es extender las calles hasta este lado, ¿sí? Y ese cuento de que pronto que porque está sembrado al lado de un guayabo, de un limón, que por eso tiene el sabor, eso es un mito. Eso Carreta. científicamente no tiene ningún sustento. Pero venga, yo le digo, Tiene sustento es en el tratamiento, en las propiedades del suelo y en la calidad del cuidado fitosanitario que se haga del café. Ahí eso sí influye dentro del sabor. el que tenga las papilas gustativas del especialista en el café es el barista. No, No, es el catador. se llama también catador. Catador, sí. Listo. El barista es el que hace las figuras Ah, ok. y Qué pena. que hace las preparaciones de café. Y en el vino el enólogo, ¿cómo es la cosa ahí? El enólogo es el que produce el café, ¿cierto? Ah, Que hay un en el café catador. también.
el cafetero, ¿cierto? Pero el enólogo es el que sabe sobre la ciencia de producción de vino, la teoría sobre el vino y todo eso. Pero en eso, en enología, está el catador, está el productor, ¿sí? Entonces viene el catador y usted le da un café de esa mata de allá por la esquina, por allá en la porra. Sí. Y le da una taza de una de acá. Es Puede, diferente. quizás pueda encontrar diferencias, Ah, quizás pueda no es encontrar que, diferencias, no necesariamente, o ¿cierto? sea, no por el hecho que tú dices que no importa si está sembrado al lado del banano, del mango, No, eso realmente eso no va a influir en la taza o en el perfil de taza. Entonces, que dicen, no, es que este sabe a naranjas. ¿Y por qué? No es que yo tengo una matica de naranjas en el lote. No, 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 no. Esto está influenciado primero por el tipo del del suelo, suelo, los ¿cierto? nutrientes y ese. Los Ujú. nutrientes y los nutrientes que uno le dé y también por la configuración del suelo. En un terreno plano, pues el tema de la absorción de los nutrientes del agua es diferente a una heladera. Y eso Mm, va a influir en el grano, ¿cierto? o La sea que forma es, como le da el sol va a influir. pero eso no quiere decir que sea mejor o peor grano. No, no. Tiene De hecho, otras propiedades. exacto, otros atributos. Cuando se habla de café, se habla de atributos. Entonces, tiene un atributo más dulce, un atributo más cítrico, un atributo más floral, Bueno, ¿sí? yo que soy medio campesino su persona, pero para los que no, Pues uno va, usted se uno la va, da de campesino, pero bueno, se habla. uno tiene, usted dice que, digamos, en esta loma, ¿cierto? Que Sí. llega a llover y Y pues arrastra y diferente, sí, arrastra claro. todo. Entonces uno creería que, digamos, la matica no alcanza a absorber la misma cantidad de Que nutrientes que en un una que está en plano. el llano, Sí, sí, total. ¿sí? Correcto. Entonces la matica se va a ver afectada en su producción o el café se va a ver afectado en su Ambas. sabor. La cantidad de producción de una planta se ve afectada por varias condiciones Ujú. morfológicas del suelo o por el tema topográfico o por el tema climático, ¿cierto? Y por el tema del cuidado que uno tenga con la planta. El estar abonándola, estar fertilizándola, estar deshierbando, la forma como le da la luz va a tener influencia sobre la calidad y la cantidad de producción de la mata. Pero también tiene después influencia sobre la calidad del grano, entiéndase como la calidad del grano, la integridad del grano, el tamaño del grano, la densidad del grano y obviamente sobre la taza. Venga, Miguel, y porque yo he visto en muchas faldas así súper, súper paradas, montañas, que siembran el café. Sí, ¿Tiene algún beneficio para el terreno, sostenibilidad de terreno, o la mata se adapta a esas condiciones tan extremas? Porque uno no va a sembrar un mango pues en una hijo de madre loma de esas. no es el tema de aprovechar el terreno, pues esta es una Pero me zona refiero a que montañosa es un cultivo que se que adapta, se adapta, que es fuerte. sí, que se adapta. Ahí ya es un tema de cómo hacer la recolección, que ya es, A eso esa es la venía, con dificultad. arnés. Toca En con arnés algunas y. partes se amarran las personas porque es tan pendiente que se amarran para poder ir entre cafetal y cafetal. Por eso entonces ahí Pero influye mucho la distancia que haya entre las matas para poderlo hacer. si esta es la loma Ujú. y yo siembro la mata, la mata no crece torcida, No, crece no, así derechita. no, no, porque todos los seres vivos estamos influenciados por la gravedad. Las plantas tienden a crecer en vertical a la gravedad. Entonces, si está así, él ya tiende a crecer siempre en vertical. O sea, si está así, ella va a crecer así. Sí, exacto. Pero no siempre, porque yo he visto árboles Sí, pero no torcidos. siempre, pero la Por mayoría ejemplo, crecen así. porque Además, árbol porque es que manejo nace del peso. torcido, ¿cómo se dice? Algo, Jamás será algo. enderezado. Nunca nadie lo endereza, lo endereza. Eso sí, entonces sí, pues si el Sí, dicho viene de algún lado es porque algún lado le claro. sale, Sí, sale pero si torcido. usted ve la mayoría de las plantas, así estén en ladera, ellas por peso tienden a crecer en vertical, porque si crecen así, por la ladera y la gravedad, pues se van a desplomar. Entonces, por eso crecen de esa manera. Y el café ha sido adaptado así, ha sido a crecer en ladero. Sí, ¿Tienes por claro, ahí vamos alguna por allá. con pepas? Pues vamos a ver. Sigamos los buenos. Y ya Aquí, tiene pepitas, ¿no? sí, aquí va a surgir apenas flor. Ah, esta es antes de la flor. Este es antes, viene aquí y luego pasa a este. Si es que aquí ya está redondito, O sea, entonces empieza a surgir la esta es flor, la flor, florece pero y antes de la luego flor es este. antes ahí está creciendo Ahí apenas está la flor. creciendo la flor, después pasa Florece, esto, cae ¿sí? la flor y después de que cae la flor quedan estas pepitas y estas pepitas son las que se van a producir en café. Como Y, aquel, ¿si ven aquel, las pepas de café? sí, sí, sí. Ah, o acá, mírenlo, acá está, miren este, las pepas de café. Aquí hubo flor en algún momento. Ah, ok. Ah, pero salen es. Salen chiquitas y Sí, sí, empiezan a sí. engordar. Ok.
y empiezan a tomar tamaño como este, que ya tiene un muy buen tamaño. Esperamos que tenga muy buena densidad, es decir, muy buen peso. ¿Qué dijo la extranjera? ¿Qué fue lo que dijo Una la pregunta, extranjera? ¿alguien tiene otra pregunta? Usted. Sí, yo, ¿cómo se llama esa clase de café? Ah, ok. Entonces, en el café se habla de las variedades de café. Eso, variedad. Y ahorita hablan de los varietales, y los varietales son los de café muy especial, pero voy a referirme a las variedades en principio. Colombia y Latinoamérica está por el lado de los arábigos. Hay arábigos y robusta. En robusta está Brasil, el gran productor de. Que ese es más fuerte. Sí, es un café más ácido, más herrero, más cierto. Y también por la forma como lo recolectan y lo producen. Lo hace ser así. No, la línea en Colombia es arábigos y en arábigos hay muchas variedades. Hay la Federación de Cafeteros con Cenicafé, es la que empieza a esas variedades por biotecnología a tenerle ciertas características. Entonces aquí tenemos, hacia allá tenemos un que se llama Castillo Naranjal y este es un llamado F1, ¿cierto? Es un Castillo Naranjal con una modificación adicional. ¿Qué se caracterizan estos? Que son resistentes, no son inmunes, sino resistentes a broca y a roya, ¿cierto? La broca es un animalito, un cucarroncito muy chiquito que perfora el café y eso ya le genera un defecto en la taza del café y un defecto en la calidad Y si no, del si café. tú ves las matas, las diferencias, obvio. O son iguales, No, las dos variedades. No, son muy iguales, hay que tener muy buen ojo para diferenciarlo. Aquí hay unos árboles de los arábigos, es decir, de los más originales, por así decirlo, y de caturro, pero son más que los hemos conservado pues por conservar esa matica, ¿cierto? Pero en general están esos. Y la roya la roya sí es un tipo de hongo que le va dando algo parecido a esto, ¿cierto? Se le va a dar un veteado y que puede invadir. Por eso le digo, es resistente, pero no inmune. Entonces, hay un cierto porcentaje que uno tolera, ¿cierto? Y eso se ve no solamente en la hoja y en la calidad de la mata, sino en la calidad del fruto. Eh, hay muestras, si hay un porcentaje por peso mayor a tanto, decimos estamos mal, ¿cierto? Estamos mal. Si hay un porcentaje, es tolerable y lo podemos manejar. Esas son las dos variedades básicas que tenemos acá, porque además entonces el uso de químicos, esos se hace menos intensivo y nos facilita hacer otras cosas Claro. más biológicas. Miguel, ¿Qué es lo que pasa con los varietales? Los varietales como los Borbón, ¿cierto? El sí, Geisha, ellos por naturaleza no tienen ese gen de resistencia a broca y a roya. Entonces, el manejo es más intensivo en mano de obra, en cuidados y en químicos. y Obviamente en hay algunos, precio. y hay algunos que pueden tener un tema, digamos que orgánico, pero es un poco más difícil en esas varietales, y entonces es cuando se utiliza un poco más de químicos en algunos casos. Obviamente tiene que tener mayor Claro, precio, las tasas son muy buenas, pero es que la producción cuesta más, claro, más ¿cierto? delicado. Y tiene otros impactos a nivel ambiental en el terreno Ah, sí. y en el ambiente, claro, porque pues hay más usos de ciertos químicos. Ah, o sea, es muy difícil cultivarlo orgánicamente por sus Sí, debilidades tiene ante el por entorno. sus características, sí. Por sus características, sí, hay que tener un manejo fitosanitario muy fuerte, estar ahí libera un poco, digamos que lo requiere, pero no es tan intensivo como las otras variedades. Miguel, por ejemplo, aquí tenemos, ¿cuánto tienes aquí sembrado? ¿Qué dicen como una Aquí fanegada, dos fanegadas? hay más o menos una hectárea, O sea, fanegada y media, más o menos. más o Más menos. o menos Sí, que fanegada. son 10.000 metros cuadrados. Y digamos de esta fanegada y media, ¿cuántas, cómo se dice? No, ¿Matas? no, ¿cuántas matas no? ¿Cuántas perfiles de taza le sacas a este espacio? No, nosotros sacamos perfiles de tasa por, Por cogida, por por, cosecha. por lote cogido, exacto, por Ok. lote cogido, sí. Entonces, si cogemos de este mismo lote, pues le hacemos si son varias recolecciones durante estas mismas 3 semanas, sacamos un perfil, pero si cogemos del lote de allá, eso es un perfil independiente. O sea, hay un área específica que abarca Sí, nosotros tenemos loteado, entonces tenemos el lote de nogal, el lote de macadamia, el lote de guayacán, el lote de guamos, y así lo tenemos diferenciado para ir sacando la producción y tratamos de no combinarlo. Bueno, Miguel, otra cosa que yo le iba a decir. Cuando, cuando el ciclista
se toma su café por la mañana. Sí. Eh, Mucha gente me ha escrito, oiga, no, que es que yo hago prensa y el mito de la temperatura del agua. No, Mm. que es que yo dejo que hasta que hierva el agua para hacerme mi prensa francesa. ¿Cuál es la temperatura ideal para...? La temperatura ideal se habla de alrededor de los 90, no Ok, llegando ni a 100 ni por debajo de 85, estar como alrededor de los 90, eso es lo ideal. Ah, es que la dejo hervir. Pues sí, bien, déjela hervir, pero entonces déjalo a los 90, alrededor de los 90 es lo entonces ideal. ahí voy. ¿Cuál es el problema de que uno le eche el agua recién, o sea, a 100 grados al café? Pues que ahí que está muy caliente, entonces puede Y afectar se puede quemar. y puede tener afectación sobre algunos atributos del café Ok, en el momento que uno lo va a probar. Es eso pues porque la temperatura tiene unos efectos físicos y químicos sobre cualquier cosa. Entonces puede generar problemas en algunos atributos del café. listo. Y la otra Es es, eso. ¿qué tan importante es el agua? Porque hay gente que no, que yo lo La hago con calidad del agua, la de la llave, yo lo hago con el manantial, yo que tengo mi filtro de agua de piedras, yo que, o sea, ¿cuáles serían las características del agua que uno necesita para sí, un café perfecto que nadie lo toma en Bogotá ni en ningún lado porque las aguas pues serán diferentes y el proceso de hacerlo también sí será tiene su más, mucho más afectación, sí. tecnificado, sino esto es esto como más, no, no tan rústico como en el pasado, pero algo más especializado, Sí. pues, por así Pues decirlo. como en cualquier alimento, la inocuidad es necesaria, ¿cierto? Empezando por eso. Sí. Entonces hay que utilizar agua que sea potable. Ok, ¿Qué pasa con el agua de la llave? Así la hierves, pues tiene un contenido, viene con trazas químicas de cloro y flúor que le decían. Pues eso puede tener una afectación, un café. Pero en nuestro ámbito, pues nosotros no somos expertos catadores, pues hay cosas que no los vamos a percibir, ¿cierto? No los vamos a percibir, ya que si usted utiliza agua hervida de la llave o agua de manantial propia, pues no vamos a notar. que lo sienta alguien como nosotros así diga, no, va a ser mejor por salud, porque Sí, es un sí, sí, alimento, sí, va a ser mejor por salud, porque es un pero realmente eso no va a ser tan perceptible. El hecho sí ser inocuos en la preparación, no solamente del agua, sino en el recipiente que se hace. Hay veces uno se da cuenta que utilizan la prensa francesa y la utilizan, simplemente sacan la borra y juagan y ya. Pues debería estar mejor lavado, ¿cierto? Todo, hasta el émbolo, porque el émbolo queda con con pepitas, sí, residuos y eso sí va afectando la la armada y calidad. la Sí, desarmada, claro, claro, es lo conveniente, desarmar, jugar bien, tan, tan, y volver a armar para cada uso. Y sobre todo cuando uno cambia un café a otro, ¿no? claro. Sí, Porque yo lo que hago es que hierva el agua sí, y con eso lavo los eso utensilios sí, con eso agua muy caliente sí. mientras se va enfriando para yo después hacer, Pues de hecho eso es una buena práctica de debería ser. manufactura de alimentos y es uno lavar con agua caliente. Por eso es que a veces se utilizan las autoclaves, que eso es temperatura para eliminar cosas y para poder lavar. Eso es una buena práctica. Bueno, Miguel. Y el ratio, ¿qué ratio? Pues eso obviamente que depende de cada persona si le Sí, gusta el café más sí, ciclístico o menos sí. ciclístico. Hay temas de gustos, pero también está en función del tipo de café y del tipo de método, ¿cierto? Ok, ¿A qué me refiero con el tipo de café? Hay unos cafés que son mucho más fuertes que otros, más suaves que otros, pues entonces yo ahí tengo que mover las cantidades, pero ahí se ¿cierto? refieren que a la tostión media, alta No o... solamente eso, sino las características del café. Hay Ok. cafés suaves y cafés más fuertes, Ujú, ¿cierto? Eso en primer punto. Dos, cómo viene la tostión, ¿cierto? sí. Si la tostión fue alta, pues te vas a ver más quemado. Si la Ujú. tostión es baja, pues vas a ver muy, 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 muy suave, muy tirando a simple, por así decirlo, ¿cierto? Ahí lo ideal es la tostión media. Y lo otro es y el método, y eso tiene que ver con el tiempo de contacto del agua con el café. Ok. Eso también es lo ¿Genera que más llama la acidez o menos extracción. acidez? Y puede generar mayor acidez, menor acidez, más cuerpo, mayor cuerpo, más dulce, menos dulce, sentir más atributos florales o cítricos o frutos rojos o frutos Pero entonces amarillos. la regla, o sea, el general, para empezar uno a probar son sus 4 minuticos ahí con Entonces, sí, digamos, en prensa francesa, hablemos en prensa no, francesa. pero bueno, en filtrados, él mismo indica allí el tiempo de filtración, ese es el tiempo que uno debería seguir allí, ¿cierto?
uno utiliza primero 40 segundos primero de Es que humedecer el café cuando es un filtrado, ¿cierto? Y después ya empieza a vertir y él mismo ya da el tiempo, te da el tiempo, sí. ¿cierto? Pero digamos la prensa. La presa entre los 4 minutos es ideal. Pero En nue- los 4 minutos, esto mucha gente tiene dudas. En los 4 minutos se empiezan a contar ¿a qué horas? ¿Desde que echo el café en el coso o no, desde que el agua tiene contacto con el café? desde que el agua empezó el contacto con el Así sea café. el chorrito chiquito, ahí, No, trin. no, no, cuando ya lo tengas todo, ahí deberías de contar los 4 minutos, O sea, porque tú cuando viertes, hago echo el poquito de agua y revuelvo, ahí ya empiezo a contar los sí, cuatro ahí minutos. empieza a contar los 4 minutos, ¿cierto? Ah, Entonces, en nuestro café, nuestra recomendación es cuando el café queda inmerso en el agua, ¿cierto? Va a quedar mucho tiempo, como en la moca o como en la prensa francesa, que queda inmerso, pues el ratio puede ser más bajo porque es mucho tiempo del agua contacto con el café, entonces mayor extracción, sí, ¿cierto? Entonces, por eso ahí decimos, puedes utilizar entre 6 y 6,5 por cada 100 mililitros, 6 a 6,5 6. gramos por cada 100 mililitros, ¿cierto? Pero cuando es un filtrado, el agua está en menos tiempo de contacto porque pasa, va Sí, sí, arrastrando. sí. Entonces ahí podemos utilizar un poco más Más utilizar de 7,5 gramos por cada 100 mililitros, ¿cierto? Eso es como lo ideal, lo que también nos han dicho los expertos catadores en el tema, y de nuestro en la café. italiana es más fuerte, ¿sí o qué? La italiana Siempre. es más fuerte, tiene que tenerse muy buen manejo porque cualquier café puede llegar a sentirse como quemado. Así tengan una muy buena tostión, pero allá es el método de preparación. Por eso hasta el método de preparación Importa. afecta el perfil de taza. Pero el más rápido, el más común en Bogotá, pues que yo he visto es la italiana, porque eso no tiene tanto proceso. Sí, Y mientras me baño bien. hay mucha gente que utiliza la italiana Pero hay o la veces lo dejan quemar francesa. mucho ahí porque, ay, pucha, Por eso la prensa italiana tiene que saberla la manejar prensa uno, italiana, como digo, así, ahí sí me perdón, confundió, viejo. la moca italiana hay Ok. que saberla manejar muy bien porque si no, el café puede que pierda muchas pruebas y sepa Y quemado. es apenas que suba, ya cuando llegue arriba, trin, de una se sirve, ¿sí o qué? Y cuando Se él apaga. empieza a brotar, hay que apagar. Ah, Sí, porque él sigue quemando. Entonces, el primer punto, ideal, como dicen los expertos, es cuando usted dice la moca. cuando usted escuche que ya empieza. No, primero, usted ya echa agua caliente en la moca, la Ah, pone, sí, sí, sí. ¿cierto? Y Agua caliente, no agua, fría. no, agua Agua caliente. caliente. Y ya la moca al fuego, con el café. Cuando él empiece a brotar, cierre, ¿cierto? Algunos dicen, ábrale y deje la tapita arriba. Abierta. No sé, eso sí, no sé qué tanto afecta, pero ahí hay que cerrar, termina de brotar y sirva, y Mm, sirva. pero no pasa que de pronto no termine de llenar, por lo Eh, que no tiene temperatura, o más bien bajarle o apagarlo completamente. no, pues la idea es apagarlo porque usted le colocó agua caliente y además eso ya empieza a Caliente. calentar ahí, él brota. Claro, y eso dura más ahí por el Sí, material sí, de sí, la, de de la, la moca. de la moca. Estamos haciendo mal ¿Qué? el café. Ah, sí. A mí en lo personal, la moca no me parece, Lo mejor es la francesa, más, sí, pues yo en la casa pero es menos tengo, práctica. ah, La francesa es menos práctica. pero es muy práctica, vos Pues sí, echás y pero ya, me déjela refiero, usted ahí. sabe el afán de la gente de la ciudad de Ah, sí, Bogotá, eso es A sí, mí. a sí. mil. Entonces para mí hay un ritual del café, entonces yo utilizo, cuando tengo afán, utilizo la francesa, yo tengo moca, no, creo que lo he utilizado 2 veces, Ah, y entonces utilizo ya, melita o utilizo B60, pero ya es cuando tengo tiempo y quiero hacer el ritual. Si estoy rápido, la prensa francesa. Y digamos que es muy generoso ese método, ayuda para muchos tipos de café. entonces, ya aprendimos sobre el café, venimos y conocimos el cultivo de Migue, que es un súper amigo, que para la bici, mentiras, pero es un ciclista, pues la idea es que sigamos mostrándole como los emprendimientos de nuestros ciclistas que van a la granja, que nos hablan de todos sus proyectos, que son ciclistas, y pues aquí que nos invitan a crear contenido con ellos y a mostrarnos pues su negocio, su emprendimiento. Y Miguel, pues te felicito porque pues primero aportas al campo, segundo haces unos cultivos sostenibles, amigables y conscientes con el medio ambiente, un muy buen café porque es muy rico, nuestros clientes están dichosos de eso. Y pues nada, que sigas para adelante. Pero pilas que a veces cuando se crece mucho ya se vuelve un problema, entonces hay que... Pues de hecho la caficultura está corriendo con un riesgo que tenemos nosotros es mano de obra. No Pero hay, eso es en todo lado. no hay con quién.
Nosotros en la granja para conseguir un reemplazo, para hacer una cerca, por eso es que yo Ok. estoy tan viga de hacer Claro, se cercas. nota. Sí, ese es un problema. Pero nosotros no sabemos, por ejemplo, este terreno si lo queremos ampliar en café, porque hoy trabajamos con alguien que da abasto para lo que tenemos. Si aumentamos, ¿cómo vamos a hacer? Se puede perder ese café. Pues me llama y yo, Pero es usted mira a mí, no, me mano de obra dicen gavioto, calificada. me dicen gavioto. Pero sí, eso es un riesgo. ¿Y cada cuánto van a mirar si el café tiene broca o alguna enfermedad? Pues eso es casi diario porque quien está encargado, que está casi el 80% de su tiempo está alrededor del café, es el que está pendiente de las Va y épocas de camina y los mira. fertilización, sí, y él va revisando, se hace por ahí cada 3 meses, se hace un conteo en algún pedazo, se hace conteo de lo que está en el suelo, cuántos granos hay en el suelo y cuánto de eso está brocado. Y eso da un Pucha. porcentaje. Si el porcentaje está dentro de lo tolerante, uno dice bien, ¿cierto? Si no, hay que atacar rápidamente allí el tema. Y si hacemos una cuadrilla de cafeteros. Eso me parece chévere. Podemos hacer que traiga varios ciclistas en época de cosecha, vienen, recogen café y siguen. ¿Y a cambio de qué? ¿A son de ¿De, qué? de un tinto? ¿A son de qué? Es Eh, mala mano y le dañan las matas. sí, a pilas que usted también cree en eso. Yo también creo que la gente No, que no tiene mala solamente vibra, eso, sino la marchita técnica. la mata. ¿Cuál es la característica de la recolección de café en Colombia y por eso es tan famoso? Que es- Entre muchas otras cosas es por la forma de recolectar. Y es que Colombia hace una selección en la mata que solo escoge los maduros y deja lo demás aquí en la mata hasta que que llegue al sigan final. madurando En otras partes del mundo lo que hacen es todo. coger todo y va mezclado, ¿cierto? Y eso tiene una afectación sobre el perfil de tasa total. En Colombia, y aquí lo hacemos, es solo los maduros, solo los maduros. Los Hoy, rojitos. los rojitos, ¿cierto? Ya ¿Y por cuando qué hay uno que es amarillo? porque hay variedades, ese se llama, por ejemplo, tami amarillo. El que tenemos en la granja. Nosotros tenemos un par de tamis amarillos por ahí, y él se pone, de amarillo se pone un poquito naranja. Ahí Sí, es sí, cuando está sí. maduro, ese es el maduro. Entonces ahí hay que cogerlo, por ejemplo. Entonces, eso es una de las características del café de Colombia, la forma como se recolecta. Por eso es intensivo de mano de obra en ese sentido. Yo solo tengo la última pregunta, Miguel. ¿Me invita a un café? Sí, claro. Gracias. Yo también me encuentro el mismo señor que pasó por aquí, pasó por mi finca, Sí. porque No, y es, cuando sembraron esto, el plástico, por favor, tocó decirle, les pagamos, pero contamos las bolsas, ¿cómo así se porque ellos las cogen y tiraban? Para bolsas. Uy, eso es nosotros sembramos unas cosas para las rosas. Mano, eso parecía un basurero de sí, sí, desechables, sí, de total. los jugos que se toman y Sí, entonces nosotros, por ejemplo, a ellos les dijimos, mata sembrada tiene que tener la bolsa, ustedes nos la llevan y las contamos. pero ¿usted por qué cree que la misma gente de acá, que es de acá, que se supone que debe cuidar el campo, todo mal? No sé, ahí, Pues eso no es educación. Bueno, no, no, de sí, parte eso es es educación y mucho tema cultural. Sí, hay un tema cultural ahí de que la tierra lo puede absorber todo, todo. Y que no es mi responsabilidad la tierra, ella se cuida sola. Eso es algo que está por ahí metido en nosotros. bueno, vamos por nuestro café. Ah, no, esto me lo llevo. ¡Uah! Bueno, señores, entonces, Miguel, pues nada, nosotros ya llevamos tiempito vendiendo tu café. A todos los, Más de un año y medio. sí, Más a de un año toda y la medio. gente que ha ido a visitarnos, a hospedarse con nosotros, a montar bicicleta, a pasar el día, siempre han tomado café. Chan, chan. Y a los clientes que ya nos piden semanalmente, pues nada, aquí les presento al caficultor. No, usted no es el caficultor. Digamos Usted que, es no, no, es que aquí el caficultor es un grupo de personas. Mi mamá, mi papá, Claudia, Don, Wilson, Don todos Wilson. conformamos el equipo caficultor. Cada uno en nuestra experticia, ¿cierto? Digamos que Wilson es el experto ya en campo, el técnico en la planta, ¿cierto? Nosotros estamos ya en el traer más prácticas de otro lado,
temas de conocimiento un poco más técnico con terceros, el tema de mirar cómo se hace el manejo técnico, aquí asegurar que se dé, la comercialización, buscar a quién se le brinda, cómo ligarlo esto con la protección de la quebrada, del bosque que tenemos. Entonces cada quien vamos teniendo, y expertos en tomar café, obviamente. Pues Miguel, nada, solo queda que invites a la gente a consumir café, pues obviamente chan chan, pero de caficultores responsables con el medio ambiente, que vendas el producto para la gente, sobre todo para los pequeños productores como eres tú y como son la gente de la zona, que la gente compre estos tipos de café, donde los pueden conseguir, pues este lo consiguen con nosotros, pero seguramente hay muchos caficultores pequeños que no sé dónde puedan vender su café o dónde se pueden conseguir para apoyar ese tipo de emprendimientos. Pues en primera instancia el café es genera un espacio, genera un vínculo para compartir y fortalecer o crear amistades. Eso es para mí uno de los Por eso es que temas. estoy yo acá. Lo del café, sí. Sí, sí, el café es un tema. Y la bicicleta. La bicicleta creo que es algo, no, es más importante el café. No, mentiras. El café y la bicicleta ligan muy bien, ligan muy bien. Eso Pero, es como el bocadillo con queso. por ejemplo, ¿Sí? sí, 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 puede ser un maridaje interesante. Y eso pasa con el café y la bicicleta. Están alrededor de la amistad y de las buenas relaciones. Pero ya viendo el tema del ciclo de vida del café y la producción del café, pues como les comentaba hace un rato, esto tiene un gran esfuerzo, tiene mucha energía puesta, tiene mucho corazón puesto, no solamente por nosotros, sino estoy hablando del pequeño productor en general, ¿cierto? Y que adicionalmente vive exclusivamente de esto. Nosotros queremos cada vez tener una mejor, digamos, un mejor proyecto de vida con el café, pero aún no afortunadamente no dependemos del café. Siempre nos preguntamos del que depende el café. Y hacia allá quisiera dirigirme en lo que quiero plantear, y es apoyar el café que se encuentra en los pueblos y que viven, los venden directamente los cafés del pueblo, que venden directamente en los mercados del pueblo, ¿cierto? Que no vienen con el empaque más espectacular, sino con un empaque más artesanal, en donde hay mucho corazón, mucho amor y mucho esfuerzo, y el campesinado en Colombia y su labor realmente no es tan valorada. El eslabón más débil y el que menos gana y el que tiene todos los riesgos. Es el que asume todos los riesgos y es el que está menos protegido. Nosotros valorando lo que nos ofrecen, comprando allí, estamos haciendo una retribución de todo lo que nos brindan. Y eso lo vimos, por ejemplo, en pandemia, ¿no? Con toda Lo que pasa es la que producción. somos muy de corazón, porque ¿qué nos pasa? Por ejemplo, mi mamá. Mi mamá va y compra café y entonces el señor que le vende el café le dice, es que este café lo cultivan las madres de familia que comen una vez al año y este café es con sus propias manos y se lo venden. O sea, es como la labia que la gente Sí, le... claro. Sí, o sea, pues es parte del vendedor, Sí, ¿no? es parte Sí, de hacer marca. pero obviamente mucha gente que ya conocen de café, pues uno lo prueba y dice, nos dieron en la cabeza, Total. nos tumbaron. No, obviamente eso hay que equilibrarlo con la calidad del café que uno quiere, ¿no? Sí. No, ¿a qué ¿Cierto? voy? A que no, no se dice que no se dejen embaucar. No coman cuento, tomen café. No, pero sí, o sea, que la gente tenga un poquito más de conocimiento acerca del café y Total. hay muchos lugares en los que uno le pueden enseñar, digamos, a diferenciar ese tipo de cafés que no son buenos y que realmente lo que le hacen es un mal a la nutrición de uno porque ya son cafés que son muy quemados, que no tienen los A la procesos nutrición adecuados. y al disfrute de un buen momento, Exacto, y al disfrute ¿cierto? no, De porque un es que buen hay gente momento. que esos que no son muy buenos los envenenan con azúcar, entonces Ah, sí, pues claro. obviamente vas a saber. Sí, sino que también hay que reconocer que en Colombia crecimos con el café que ahorita llaman café campesino. ¿Cuál era el café nuestro? El que hacíamos en Aguapanela, ¿no? Sí, sí, Y sí. que se colaba en la telita. No, y en la granja no lo piden, en la granja, ay, Sí, démelo sí, con, sí. con aromática, Y exacto. son tipos de disfrute. Lo que tenemos es que ir como acondicionando nuestro paladar, recalibrando el paladar a disfrutar lo que ofrece directamente el café, sin el dulce. Él tiene su propio dulce, tiene sus Ujú. propios aromas, sus propios sabores, y hay que ir aprendiendo eso, ¿cierto? Eso también es ir cambiando un poco Es el chip. probar y probar, pero hay Es gente que probar. toda la vida ha tomado café del comercial que no es bueno y creen que ese es un buen café hasta que toman un buen café. Que ese es un Sí, punto, desen la oportunidad de probar, ya después escojan si quieren continuar en donde están
pues está bien. Sí, sí, sí. Pero muchos que han probado, se han dado la oportunidad de probar, no han regresado. Antes han tenido mayor inmersión en este tipo de cafés. Bueno, Miguel, pues gracias por recibirnos en tu casa, En la casa de mis padres, en la aquí casa sí. de tus padres, en tu proyecto, habernos contado, enseñado sobre todo, porque hay muchos que no sabemos nada de esto. Yo solo sé tomar café y montar bici. Y para montar bici, De pronto para o tomar sea, café, sí. sí. Pero usted también, así como para la Regularcito, bicicleta. regularcito, sí. Ahí somos dos regularzones que tomamos café. Sí, sí, sí. Buen café. Mi amigo. Salud a todos, a todos. Salud. Somos un centro de entrenamiento con planes de hospedaje y pasadía.